Bueno, perdón, cuenta. Hay una cuenta. Sí, Presidenta. Mira, ya. En primer término están las disculpas del ministro de Minería por no poder asistir a la sesión, a la vez que solicita se le invite a una sesión próxima para exponer sobre la materia. No obstante lo cual hizo llegar una minuta con la opinión de la cartera. ¿El ministro de Minería? Sí. Ya. Y enseguida hay un informe de la asesoría técnica de la Biblioteca del Congreso sobre el transporte mineral y sus concentrados que se hizo a solicitud de la comisión. Yo creo que íbamos a votar al final. Ya, vamos a tratar de hacer. Ok. Disculpe, que estaba diciendo algo, se nos Sí. alto. Está bien. Llegó el informe de la biblioteca que se pidió Sí. sobre la cantidad de humedad de los concentrados. Y enseguida también hay solicitudes que llegaron ahora en la mañana del representante legal de la Asociación Gremial de Empresarios de Transporte, el LOA, con el que pide ser invitado a la comisión, y la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, que preside don Sergio Pérez, señalando que también le interesaría asistir y exponer sobre el proyecto. Sí, no, que estaba consultando que a veces uno se lo olvida. Nosotros habíamos acordado en principio votarlo en general, con la idea que evidentemente podemos seguir recibiendo invitados antes que lo veamos en particular. Si habría acuerdo, podemos seguir entonces manteniendo aquello de que al término de la sesión, si les parece, lo podemos votar en general, pero obviamente vamos a seguir recibiendo las asociaciones que nos están pidiendo las entrevistas, las audiencias necesarias para poder escucharlos antes de votarlo en particular. ¿Habría acuerdo? ¿Cómo le va? Bien. Habiendo dicho todo aquello, entonces vamos a ofrecer la palabra a la ministra de Transporte. Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Voy a hacer un resumen. Tenemos una presentación. Solo para hacer un recuento, hay un proyecto aprobado en primer trámite que tiene algunas modificaciones. Pasó por distintas etapas y esta es la que finalmente está aprobada en primer trámite. Y dice que los ministerios de Medio Ambiente y de Transporte tienen que regular desde el transporte, el acopio, dice específicamente la carga, descarga, acopio de minerales y concentrados minerales, de manera que se impida la emisión de partículas al aire libre. Entonces hay una primera observación y es que esta definición afecta la ley de base del medio ambiente, pero también algunas reglamentaciones que ya existen en el Ministerio de Transporte, que es lo que nosotros quisiéramos destacar en esta presentación. En los artículos 67 bis a 67 quater dice, se regula la forma en que debe transportarse el concentrado de minerales, cosa que está dentro del ámbito nuestro. Pero después hablan también de la carga, descarga y acopio. Y en ese caso queda fuera del ámbito que puede controlar el Ministerio de Transporte. Entonces, la observación más importante que nosotros tenemos es cómo definir este límite, además de la definición de minerales, porque lo que existía hasta ahora era el concentrado de cobre. Cuando se habla de concentrados minerales o de transporte de minerales, queda bastante más amplio el alcance. Entonces, en resumen, las observaciones que nosotros tenemos y que afectan una modificación de la ley del tránsito son las que están dentro del ámbito. La ley del tránsito, como dice acá, regula el tránsito por calles, caminos y demás vías públicas del país. Entonces, ese es el ámbito en el que nosotros podemos tener gestión y control y fiscalización, pero en el resto no. Y por eso en las modificaciones hay un título en el que se inserta una modificación que dice las condiciones técnicas de la carga, las medidas de seguridad, distintivos colores. Eso ya está cubierto, pero cuando hablamos del resto de los ámbitos,
particularmente el acopio, nos preocupa que excede las capacidades que el Ministerio tiene. Así que es bastante simple la presentación de nuestra opinión. Es solamente que la ley o la modificación que se haga tenga en cuenta que el Ministerio ya tiene atribuciones y facultades para una parte de lo que se está regulando, pero no las tiene para otro. Y en el resto es el Ministerio de Medio Ambiente principalmente el que establece, por ejemplo, las formas de acopio. A ver, ministra, si le entiendo bien, normalmente nos trata de acompañar una de las autoras del proyecto, que es la diputada Paulina Núñez. En este momento no está presente, pero si lo entendemos bien, usted dice que ya el Ministerio de Transporte tiene cierta facultad para una parte, lo que no tiene es para el acopio, por ejemplo, que ya sería propio del Ministerio de Medio Ambiente. Pero también le llama la atención que es algo que escapa propiamente al Ministerio de Transporte, pero de todas maneras porque ustedes regulan transporte de cobre, dice, y no necesariamente de otros minerales como concentrados, ¿no es así? Eso estaba definido y voy a dejar a Alfredo Steinmeier, que es abogado de la División de Normas del Ministerio, que va a explicar con más detalle. Muy bien. Adelante. ¿Cómo está, Presidenta? Por su intermedio saludar a los señores senadores. Son dos cosas acá que es importante tener presente. La primera tiene que ver con que, como bien dice la ministra, esta es una modificación que se hace a la Ley de Medio Ambiente y a la Ley de Tránsito. En lo que respecta a nuestra ley de tránsito, regula el transporte por las calles, caminos y demás vías públicas del país. Entonces, cuando uno incorpora ahí también que se regula el tema del acopio, pareciera que excede un poco los objetivos de la ley, más que, digamos, nuestras facultades también. Entonces, la primera sugerencia es justamente esa, que lo que respecta al tema del acopio, al tema de la carga y descarga, sea algo que se regule por parte de medio ambiente o bien por parte de salud, si fuera el caso. Pero que no sea una incorporación que se haga a la ley de tránsito porque podría quedar con un grado de incoherencia. Y lo segundo tiene que ver con la definición de lo que se entiende por minerales y concentrado de minerales, porque este proyecto cuando partió hablaba de concentrado de cobre, que uno pudiera pensar que tiene unos grados, digamos, de limitación más o menos claros. Pero después migró desde ese concepto al tema de minerales y concentrado de minerales. Entonces también ahí hay una sugerencia nuestra que en el fondo, mediante un reglamento, yo entiendo que esto es medio ambiente o también salud, definan bien qué es lo que se entiende por minerales y por concentrado de minerales, de manera de no hacer extensivo toda esta, digamos, regulación, en particular someter al sistema de impacto ambiental el transporte de algunas cargas que por tener minerales incorporadas en el fondo tengan que, en consecuencia, someterse a toda esta regulación que obviamente es un poco más contundente. Entonces, eso creemos como que son los dos elementos más importantes. El objetivo de la ley de tránsito, en el fondo, que no se desvirtúe, y lo segundo es la definición como tal de lo que se entiende por concentrado de minerales. ¿Usted podría darme un ejemplo de carga que usted dice que podría contener unos minerales, pero no necesariamente está incluida en esto, por ejemplo? Sí, mire, yo no soy experto en temas de ese tipo, pero, por ejemplo, cuando hay un camión que saca, algún tipo de residuo de alguna construcción, evidentemente en esa tierra que saca hay minerales. Entonces, en principio, también uno pudiera pensar que eso queda sometido a esta regulación particular. Vale. Sí, ministra. Apague su micrófono. Por su intermedio pueden ser minerales no necesariamente en formas de concentrados, tal vez, y que no tienen el problema de partículas volátiles. Así que podrían ser minerales en barra o en alguna forma física distinta que queda fuera del alcance de lo que se está intentando regular, que yo entiendo que es la diseminación de partículas minerales en el ambiente. Muchas gracias, ministra. Si les parece, podemos escuchar entonces de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Calama, don Roberto Hidalgo. No sé si está presente. Por favor. Adelante. Bienvenido y tiene la palabra. Bueno, nosotros estamos sentados acá en la mesa. Yo represento básicamente en el norte hacemos el traslado de concentrado de cobre, ya lo mencionó el abogado, y varias materiales que vienen anexos a este proceso, donde estamos preocupados
porque mediante la información que manejábamos por la diputada Paulina Núñez, ¿ya? Los vemos afectados, por lo quisimos someter y averiguar más sobre esta ley. Se hablaba mucho de la prohibición de ciertos semirremolques en las carreteras, ¿ya? Especialmente en las tolvas que se hace la mayoría de estos traslados de material de las mineras a puerto o a otras divisiones, en este caso como Codelco, ¿ya? Y ahí estamos muy preocupados nosotros, porque si es como se menciona de que la prohibición de este vital semirremolque en nuestra actividad sería un problema serio en nuestras organizaciones, porque habría que ver cómo enfrentar este nuevo transporte y en qué vehículo, ¿ya? Ahí nació la idea de nosotros de poder dar nuestra opinión con respecto a este tema, ya que somos asociaciones que venimos por lo menos más de 30 años en este rubro, dándole un servicio, en este caso, a Codelco, en el norte, ¿ya? Hicimos una presentación donde a lo mejor, si ustedes lo permiten, podríamos hacer que nuestro gerente de operaciones y nuestro experto en prevención de riesgo, don Jerko Plansis y don Víctor Milla, explicar dicha presentación y poder ir haciendo un matiz de esta presentación para que vayan entendiendo desde nuestro punto de vista cómo vemos esta ley o esta posible ley. No sé, don Jerko. Muy bien, adelante, por favor. No, pase a la mesa, si puede, se incorpora. Voy a pedir a la secretaria que vean la posibilidad de bajar este aire acondicionado. De eficiencia energética cero. Seamos claros, porque hablamos de eficiencia energética, pero es completamente innecesario tenernos congelados acá. Absolutamente de más, pero bueno. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos. Ya. Bueno, nosotros, como decía Roberto Hidalgo, somos de una de las asociaciones gremiales de Calama. En este caso también está presente aquí la otra asociación. En conjunto tenemos los contratos en Chuquicamata por casi 25 años. Lo hemos tenido ininterrumpidamente. El contrato de DMH, desde que partió DMH, ¿ya? Y Ministro Vale, y tenemos contratos también paralelos en División Radomiro Tomic y El Salvador. O sea, somos expertos en la materia, tenemos la expertise suficiente para poder hablar del tema, ¿ya? Ahí más o menos, nosotros habíamos preparado una presentación con la experiencia que tenemos, 42 años. Nosotros trasladamos todo lo que son el concentrado de cobre desde el origen hasta la entrega en Puerto Mejillones, Complejo Metalúrgico Alto Norte y Potrerillo. En este momento aquí tenemos un camión donde desde nuestro inicio lo hemos realizado en este tipo de vehículos, camiones tolva con semirremolque tolva. Ustedes pueden ver, estos camiones van con autoencarpe automático, con faldones donde el concentrado no libera partículas. ¿Ya? Esto además, antes de salir de la división, son mojados, o sea, son lavados y se le moja esto para así poder evitar la liberación de partículas, ¿ah? Por otro lado, desde el año 2013, noviembre más o menos, las divisiones de Codelco nos pidieron utilizar estos rotainers o contenedores volteables que son herméticos, ¿ya? Y para lo cual nuestras asociaciones, nosotros si queremos ser los que tenemos más en todo el país, tenemos 320 portacontenedores donde el contenedor cae específicamente encima del portacontenedor. Son herméticos, van con unos ganchos que ha cerrado a presión. Trasladamos con portacontenedores a los puertos, ya sea Puerto Angamo, que básicamente es nuestro principal destino, y por otro lado, en Tolva trasladamos a todo lo que son, como dije antes, Potrerillo y las fundiciones que están fuera de Antofagasta, arriba en el Nuevo Oribe.
La actual legislación de la ley 19.300, en su título quinto, de las condiciones técnicas de la carga, de la medida de seguridad y los distintivos y colores de ciertos vehículos, nosotros en este momento, con esta ley, cumplimos todo lo que además por lo que el mandante, que principalmente en un 95% de la carga es Codelco. ¿Ya? Vamos a ir ahondando algunos puntos. Víctor, vamos. El proyecto de ley considera un capítulo exclusivo del transporte de concentrados minerales. El transporte de minerales deberá realizarse siempre por medio hermético y con los grados de humedad necesarios para evitar su volatilidad. Se entenderá que el transporte se realiza de manera hermética cuando el cierre del contenedor se haga de modo tal que impida que se abra, salga carga de granel o intente otro material sólido, además de evitar cualquier derrame eventual o accidental durante el transporte. Aquí hacemos una observación. No existe ningún contenedor o sistema que cuando un camión choque no derrame. En este momento no existe. ¿Ya? Nosotros trabajamos con 1.200 contenedores de Codelco. Este año van a llegar 2.500 contenedores más que llegan a la región. ¿Ya? Van a haber alrededor de 4.000 contenedores, pero para realizar el servicio desde las instalaciones de Codelco o en este caso también Coyahuasi, Sierra Gorda, Spencer, hasta el puerto. Que el puerto en este momento es la única máquina para poder voltear esto, está en el puerto por las dimensiones que tiene la grúa, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué digo que no existe esto? Ahí, bueno, Víctor va a ir agregando algunos puntos. Buenos días. Bueno, básicamente yo quería acotar en el sentido de que, si bien es cierto, hoy día la ley 19.300 regula gran parte de este tema, y que es con el cual la gran minería básicamente trabaja. Nosotros creemos que este proyecto de ley, no así en el sentido de la pequeña o de la mediana minería, no trabajan con los estándares que tiene la gran minería. Entonces, el incorporar en este proyecto de ley el término medios herméticos al transportista pequeño, obviamente que lo va a dificultar en el cumplimiento del espíritu de la ley. Ahora, actualmente todos nuestros equipos, insisto, que se usan en la gran minería, que tienen otros estándares medioambientales, donde los clientes también nos traspasan esas exigencias a nosotros, obviamente que cumplimos a cabalidad con el tema del término medio hermético. En el caso del grado de la humedad, el grado de humedad no lo maneja el transportista. El grado de humedad de los minerales lo manejan quienes generan el producto. En este caso, en el caso nuestro, hoy día Codelco, ¿no es cierto? Y cuando es destino, puntualmente el lugar donde se va a copiar es quien maneja los grados de humedad de los productos. Pero no lo podemos nosotros hacer cargo de ese tema porque nosotros solamente transportamos, ¿ya? Así como la ministra del Transporte decía de que ellos solamente regulan el tema de la ley en cuanto al transporte, bueno, nosotros solamente, en esta materia, solamente hacemos el servicio del transporte. ¿Ya? Dale. Bueno, vamos a ver la lámina, lo que estábamos hablando. Acá en esta lámina, nosotros lo que queremos graficar, digamos, es que justamente el tema hermético nada nos va a garantizar ante un eventual accidente que este tipo de imágenes no se vayan a repetir, ¿ya? Estos son accidentes reales que se han producido con contenedores que son sellados, que vienen con una tapa hermética, que durante el transporte no emite ninguna partícula al ambiente, ¿ya? Que el concentrado va con un grado de humedad entre un 7 y un 10%, por lo tanto no hay posibilidad de que pueda salir un material particulado. Pero insisto, y lo que queremos refrendar con este tema es que hoy día en el mercado no hay ningún sistema hermético que nos asegure que no van a ocurrir estas imágenes, ¿ya? En el caso del artículo 67 ter que considera este proyecto de ley, nos llama la atención y hemos destacado ahí el párrafo donde dice que es la forma en que se realizará la carga, descarga y acopio de mineral.
claramente a nosotros como transportistas no quedamos fuera de este margen. ¿Ya? No nos corresponde a nosotros el tema del carguío, ni tampoco la descarga, ni tampoco el acopio. Ahí yo creo que hay que entrar a integrar a lo mejor a otros ministerios, como se hablaba, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Construcción, otros organismos sectoriales que a lo mejor van a tener una opinión importante también con respecto a este proyecto de ley. En el caso del artículo 67 quater, también nos llama poderosamente la atención de este proyecto, que dice que siempre que su capacidad de extracción de mineral mensual sea inferior a 5.000 toneladas. Claramente, lo que nosotros, como gremiales, digamos, vemos que esto va a ser selectivo, o sea, va a tener una restricción. Y acá nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre un concentrado de una empresa que produce 100.000 toneladas de concentrado con un concentrado de mineral de 5.000 o 2.000 toneladas. El concentrado es exactamente el mismo. Por lo tanto, los minerales básicamente tiene o dice relación con los otros ministerios, con los ministerios básicamente de minería, ¿no es cierto?, que sería importante a lo mejor también su opinión, pero ¿por qué hacer una exclusión o dejar? Mira, la ley va a aplicar solamente para los grandes y no para los chicos, cuando muchas veces a lo mejor el impacto lo tenemos asociado básicamente en los organismos más chicos. Que manejan las empresas como Codelco, donde estamos hablando de 100.000 toneladas mensuales, en el fondo nosotros, como mostrábamos antes, nos obligan a estar encarpados, nos obligan a estar a esto. Le aseguro que un productor chico que se maneja con 5.000 toneladas no tiene los mismos estándares de seguridad. ¿Ah? Y posiblemente la tolva inclusive esta puede ir al aire libre, emitiendo partículas. ¿Ya? En el artículo 2 del artículo 10 de la actual ley, ¿no es cierto?, 19.300, el proyecto considera hacer agregar, digamos, al término de procesador, incorporar el transporte, recepción, acopio y embarque de concentrados minerales. Y ahí nuevamente volvemos exactamente a lo mismo, o sea, el transporte yo creo que debería tratarse aparte de lo que dice de lo que tiene relación directa con la recepción, el carguío y el embarque. El embarque directamente nosotros no tenemos incidencia en el embarque propiamente tal, porque es una actividad netamente portuaria. O sea, nosotros ingresamos a los puertos, pero de ahí nada más. ¿Ya? Y también en el artículo 2, en la modificación de este proyecto, dice que quedarían exceptuados la capacidad de extracción de minerales sea inferior a 5.000 toneladas mensuales o su equivalente en líquido, por el solo efecto del transporte a punto de compra. ¿Ya? Acá igual, exactamente, nuevamente se repite, es como reiterativo el tema. Y claramente nosotros, nuestra postura, digamos, es que deberíamos quedar al margen de lo que dice relación con el origen y con el destino de las cargas. ¿Ya? Quiero hacer un hincapié en lo que estábamos mostrando antes, en lo que es transporte, recepción, acopio y embarque concentrados minerales. Nosotros somos parte de la cadena en el transporte. Hay una parte que es origen, que debiera ser el mandante en este caso, el que controle, que nosotros, por último, como transportistas, vayamos y cumplamos con toda la reglamentación vigente. El transporte lo realizamos, como dije, tenemos expertise en la materia, y por otro lado tenemos el lugar de desembarque, o embarque donde nosotros dejamos los materiales. Nosotros no entramos, por los contratos que tenemos, no podemos entrar a las ciudades. Nosotros no participamos en Antofagasta, en Puerto Ati, que es un caso, por ejemplo, donde la emisión de partículas que tiene ese puerto
es demasiado grande, pero ese es un puerto que está inserto dentro de la ciudad. Nosotros trabajamos en Mejillones, totalmente afuera de la ciudad, trabajamos en Nudo Uribe, que están afuera de Antofagasta. ¿Ya? Esto también a nosotros nos repercute bastante porque ¿qué vamos a tener que hacer cuando vayamos a licitaciones nuevamente? Nos van a decir, bueno, vamos a ir a sus instalaciones para ver los impactos medioambientales, vamos a tener que generar otras cosas que en este momento, como está el transporte, no solamente nosotros no seamos partícipes como está en todo Chile, nosotros hemos estado, como dije antes, invirtiendo y esto no ha sido remunerado como debiera haber sido en su momento. No estamos ahora para discutir eso, obviamente, pero que nos sigan poniendo más condiciones. Nosotros somos asociaciones, no somos una empresa grande. Yo hablo de 300 camiones nosotros, 300 nuestros colegas, 600 camiones, pero tenemos 50 socios. De los 50 socios que tienen un camión. A ese viejito no lo puedo exigir y exigir y exigir. Son pymes, son todas pymes, grandes, chicas. ¿Ya? Eso. Nosotros creemos que, como conclusión, que sí debería de darse a lo mejor unas nuevas revisiones e incorporar a lo mejor otros entes a que den también su opinión. Si bien es cierto, este proyecto de ley que se encuentra ya en su segundo trámite, nosotros como gremiales, obviamente que creemos que hay que hacer algunas mejoras y revisar todo lo que sean los sistemas de encapsulamiento y confinamiento, pero no en el transporte, sino que centrarlo donde realmente están los focos de atención, que serían en los orígenes o en los destinos, ¿ya? Más que en el transporte. En el transporte, con los sistemas que hoy día tenemos, afortunadamente podemos decir de que no generamos un impacto ambiental en las comunidades. Sí, a lo mejor hay que hacer algunas mejoras infraestructura, a lo mejor como Estado, el Estado debería de a lo mejor focalizar atenciones más que nada en los planes de gestión vial, que en la zona norte, principalmente en la zona norte, las carreteras, todas las carreteras se transportan ácidos, minerales y todo tipo de productos. Por lo tanto, no tenemos carreteras como hay desde Santiago, por ejemplo, o desde la tercera región hacia el sur. Por lo tanto, allá cuando hay un accidente, obviamente que los impactos y la connotación es totalmente distinta. Finalmente, queremos hacer un llamado a mejorar, digamos, este proyecto de ley y canalizar todos los esfuerzos que se puedan realizar de manera de que podamos llegar en algún momento dado a continuar con este proyecto de ley y que sea beneficioso para todos los sectores, ¿ya? Insistimos, colocar énfasis en el tema de los puertos de embarque que están insertos en los centros urbanos. Se habla de los puertos de Antofagasta, se habla de los puertos de San Antonio, Valparaíso, que están insertos en las ciudades y donde todo tipo de carga al finalmente llegan a esos destinos, ¿ya? Por lo tanto, todo lo anterior es producto de una real necesidad que tenemos como transportistas a nivel país, digamos, de que ojalá podamos tener mayor participación y ojalá se nos pudiera invitar, como se nos invitó en esta oportunidad, a futuros proyectos de ley. Quiero informarles que nosotros teníamos invitado al ministro de Minería, no sé si ustedes escucharon que se excusó, sin embargo solicita ser invitado nuevamente y entiendo que hasta hizo llegar algunas observaciones, eso es importante. Es evidente que tenemos que escuchar al ministro de Minería también, por supuesto, y hemos entendido la preocupación de ustedes. Yo tenía una duda, no sé si entendí bien, pero el actual método de transporte que ustedes tienen, que está trabajando con las grandes, ustedes están trabajando prácticamente cubriendo todo lo que es Codelco División Norte, por lo que explicaron. Entonces, el actual método de transporte ustedes dicen que es suficientemente hermético y que mostraron la foto con unos container que está adosado, digamos, en la parte de atrás del camión, por lo tanto,
es totalmente hermético y de eso ustedes responden, digamos. Obviamente que no pueden responder por accidentes, como mostraron sus propias láminas, porque eso es otra cosa. Eso tiene que ver, la ministra lo sabe muy bien, bueno, cómo son el estado de nuestras carreteras y otros temas, digamos, pero en lo que es propiamente, tal como ustedes hoy día transportan, ustedes garantizan o dicen que, por lo menos con grandes como es Codelco, evidentemente, que es su principal cliente, digamos, ustedes son los proveedores de la principal división del norte, en este caso las divisiones del norte que incluye las distintas minas, digamos, de Codelco, no generaría teóricamente ninguna dispersión porque evidentemente señala usted que es hermético. ¿Es así? En lo que es el transporte. Ahora, entendimos muy bien y que algo similar a algo señalaba la ministra, digamos, es decir, aquí, bueno, la ministra señalaba en relación al acopio, que eso es más de medio ambiente, al tiro le va a la palabra. Pero nosotros entendemos muy bien que la preocupación de ustedes es decir, mire, el embarque y el desembarque no es nuestra responsabilidad es transportar. Correcto. Y nosotros podemos garantizar que desde el punto de vista del transporte estamos cumpliendo. Eso es lo que hemos entendido, no sé si estoy de lo correcto los senadores, pero yo entiendo que eso es exactamente lo que ustedes señalaron. ¿No es así? Sí, así. Mire, le doy la palabra y después la ministra, por favor. Para terminar, darles la seguridad que nosotros, como medio de transporte, que en este rato estamos en boga el tema del concentrado, estamos siempre inmersos a estar regulados por los estándares de la gran minería. Entonces, mientras la minería a nosotros no nos diga hay que transportar el concentrado de otra forma, nosotros siempre estamos esperando que ellos a nosotros digan ahora de aquí en adelante se transporta de esta forma y de esta forma a lo mejor nosotros vamos a ver la mejor oportunidad de no tener incidencia en el medio ambiente. Eso es el espíritu de nosotros como acciones gremiales, estar siempre a la par con las modificaciones que se hacen para el bienestar de nuestro país. Bien, pero yo entendí que justamente Codelco les pidió a ustedes, o están, digamos, en colaboración con Codelco para poder hacer estos contenedores que supuestamente son herméticos y esa es la razón por la cual se cambiaron a eso, ¿no es así? Correcto. Lo que pasa es que Codelco va pidiendo, o en este caso, lo que se menciona de estos contenedores, que estos se están generando principalmente para la llegada a los puertos, ¿ya? Cuando yo mencioné el traslado del material en los semirremolques en tolvas, que van a divisiones donde no hay la gran masa urbana, no se afecta el transporte de los camiones, del paso de los camiones por grandes ciudades, ¿ya? Pero sí ese transporte, ese traslado, ese material son a los estándares que los rige Codelco. Y los estándares que dijo Codelco son bastante severos. Eso, muy bien, muchas gracias. Ministra, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Yo quería solamente ratificar la calidad de recipiente hermético de estos containers. Se llaman Rotainer. Es una nueva tecnología que permite embarcar concentrado en containers y los toma la grúa. Una vez que están en el puerto, se giran, se rotan, por eso el Rotainer, y se vacían dentro de la bodega del barco. Yo he estado en embarques en el muelle y no vuelan partículas. Realmente queda protegido y en este caso yo quería destacarlo porque esa tecnología que está asociada a las empresas más grandes, pero ya es un estándar, cubre todas las etapas que están puestas en el proyecto de ley. En ese caso es el embarque, es el transporte, es la carga en el barco, el almacenamiento, porque en el puerto también se almacena como containers. Uno entra al puerto y se ve como un puerto de contenedores. No se ven montañas y cada uno de estos contenedores entonces después se vacía en la bodega del barco, que es el granelero que se lleva la carga, pero queda totalmente hermético y protegido. Una segunda cosa que quería mencionar es que cuando uno mira las proyecciones de carga en el norte y especialmente de la minería, el desarrollo de los concentrados pareciera que es el que va a tener el crecimiento más grande. Entonces, es un tema importante en las proyecciones de desplazamiento de materiales en la zona. Lamentablemente, nosotros quisiéramos que este país no siguiera
exportando concentrado, es una aspiración como país, obviamente, pero en fin, de acuerdo. Lo que pasa es que sería interesante, en virtud del proyecto, el proyecto hace una distinción justamente para separar lo que son los requerimientos a las grandes, obviamente estamos hablando de grandes empresas mineras, Codelco entre ellas, y las que tienen una producción menor a las 5.000 toneladas. De todas maneras, sería bueno, no sé si eso lo puede responder el Ministerio del Transporte, pero sería bueno saber cuánto de la carga actual corresponde a las grandes y cuánta ya sería para menores de 5.000. No sé si está en condiciones el Ministerio del Transporte de darnos... No, eso no tenemos no esa responde. estadística. Lamentablemente la información de transporte de carga en Chile todavía es bastante pobre, estamos trabajando mucho en eso. Tenemos el tráfico, pero no qué carga va en esos camiones. Ya, porque... Cuesta mucho saber qué Ajá. carga es la que se está movilizando. Claro, porque la tecnología esta que usted señalaba, ministra, y que a todos nos parece estupendo, que esto realmente, obviamente son, me imagino, Codelco y probablemente unas pocas más, no corre todas las grandes, evidentemente, pero no sabemos cuánto incide un transporte menor a las 5.000 toneladas, digamos, en qué cantidad. Es lamentable que en nuestro país no tengamos un registro de las cargas. Realmente es una ausencia que hay que corregir y que me alegro, ministra, que usted señale que el gobierno está preocupado de eso, porque obviamente nos hace falta como país conocer mejor, sobre todo este país, que lamentablemente no usamos mucho los ferrocarriles y las cargas van por camiones. Entonces, la verdad es que es bastante importante conocerlo. Hay un señor que me está pidiendo la palabra. ¿Se puede identificar, perdón? Bueno, mi nombre es Alfonso Escribano, soy secretario general de la Confederación de Dueños de Camiones. Perdón, ¿por qué no se sienta y usa el micrófono? Porque si no, la grabación no funciona. Le voy a ofrecer brevemente la palabra. Senador Sandoval, sí, escucho de él y inmediatamente votamos. A ver, breve, por favor, si nos puede explicar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alfonso Escribano, soy secretario general de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, que preside don Juan Araya. Tenemos una especial preocupación en todo lo que significa el mejoramiento del transporte de carga, sobre todo en este tipo de productos. Nos llama la atención, ¿cierto?, una discriminación positiva, si se quiere entender, de que los productores de menos de 5.000 toneladas no queden afectos a estas exigencias, porque nuestros grandes asociados, como asociaciones gremiales, tenemos 126 asociaciones y en el norte son más de 20 o 30 las que tenemos que se dedican a esta actividad, ¿cierto? Si fuera general, quedarían sin pega. O sea, no tienen la capacidad de comprar los equipos que se exige para el transporte en estos contenedores, que son realmente, como dice la ministra, realmente herméticos. Para conseguir la opinión de todos los actores, de nuestros socios, pequeños transportistas, Juan Araya me encargó que propusiera la posibilidad, si a la mesa le parece, ¿cierto? Nosotros estamos en condiciones de generar un encuentro en una ciudad equidistante, invitar a senadores, expertos de toda la historia de materia, de debatir las particularidades más al detalle de esta ley. Porque tenemos una triste experiencia, se modificó el artículo 192 bis ter y quater de la ley 18290 por el transporte de basura y fueron 3 años de calvario porque se le está exigiendo al transportista que consiguiera un permiso municipal para transportar las basuras a los desechos, en circunstancias que el mismo Servicio de Impuestos Internos decía que el documento válido era la guía de despacho. Pasamos 3 años, se descubrieron unas tremendas organizaciones que empezaron a lucrar con el transporte, con la grúa, con los vertederos, y no queremos que eso nos suceda con la gran minería del norte porque, como dice la ministra, el transporte del futuro para nuestras pequeñas asociaciones. Entonces, ofrezco yo a la Confederación organizar un encuentro, si le parece, en una región en que pudieran concurrir nuestras asociaciones, senadores, diputados, en fin. Bien, le agradecemos, pero lo que nosotros vamos a sugerir es que vengan una presentación formal, pero aquí en la comisión, porque la verdad es que los senadores se trasladan a distintas regiones, cada uno tiene que velar por sus representados y es bastante difícil reunirlo. Para ser honesta, lo vamos a invitar, será uno de los
invitaciones pendientes. Por lo tanto, lo que le pediría es que revisaran exhaustivamente el proyecto, sus inquietudes, como lo ha hecho la Asociación Gremial, digamos, que nos ha visitado, de los dueños de camiones de Calama, y nos traen aquí la propuesta y aquí hacen sus observaciones, porque es aquí la instancia donde deberíamos sesionar. Así que muchas gracias. Le agradezco a usted, senadora. Encantada. Si no hay más, senadora, orden. Bueno, hoy día estamos viendo el tema más en general y creo que por eso también es bueno que han abiertas no solo esta audiencia, sino de otros actores que tengan también algo que aportar. Yo en principio, claro, la idea general la comparto, pero hay hartas dudas y tiene que ver con algo que planteaba la ministra también. La ausencia de diagnóstico nos hace bien compleja esta discusión, porque ¿quiénes son aquellos que transportan más minerales? La gran minería, la pequeña minería. Si la gran minería tiene en parte resuelto, si es que es así. Entonces, el no tener certeza respecto de este tema a mí me complejiza un poco la discusión en este sentido. Y la otra es la definición del medio hermético. Yo les quiero preguntar si hay alguna experiencia como la del transporte directo en puerto, o sea, el traspaso de carga ahí en puerto. Pues yo escucho a los camioneros de Calama, me parece que ya se cumplen algunos estándares. Pero claro, el tema es más amplio. Entonces porque cuán estratégica al final va a ser la ley para el impacto que todos compartimos, que es el impacto medioambiental. Yo suelo decir, comparto en general, la voy a aprobar y obviamente creo que es bueno iniciar esta conversación. Pero tengo la duda sobre la definición del medio hermético, sí, cómo funciona y claro, las distintas etapas. Yo ahí recojo lo que plantea transporte, el acopio creo que es competencia de otros ministerios y lo tendremos que integrar en la discusión. Y lo mismo la definición de minerales versus el concentrado cobre, pero quería hacer solo eso para la reflexión que sigue. Gracias, Exacto. presidente. Muy bien, porque son dos inquietudes muy breves, senador Sandoval. Yo sé que está medio apurado, pero muy breve. Efectivamente, surgió una duda y por eso incluso se le pidió a la biblioteca que nos hablara del tema de la humedad, porque en realidad, con cierta razón, el presidente del Consejo Minero decía eso lo define cada una de las instancias generadoras. Entonces, es muy difícil establecerle, menos a establecer al transporte como tal, sino que eso lo define cada una de las generadoras, digamos. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo dije lamentablemente, pero es una realidad, vamos todavía exportando mucho concentrado. Entonces, también es un tema que lo discutiremos cuando venga el ministro de Minería para ver qué tanto afecta o no afecta. Senador Sandoval, le ofrezco la palabra. Es un tema que en realidad nos preocupa a todos. Quedó pendiente ese famoso sueño de esa fundición, ¿verdad? Que esperamos que lleguen los informes que se piden, ojalá se descubran esos informes, porque se formó toda una comisión y al final se señalaba que no hubo informe, no hubo un informe final público. ¿Ya? Así que nos parece súper interesante. Y por cierto, como bien dice la senadora Orden, es un tema que a nosotros en lo particular nos interesa legislar y legislar bien. De repente a veces el entusiasmo también puede transformarse en una camisa de fuerza para otras cosas cuando no se toman todos los antecedentes del particular. Así que yo, Presidenta, como le decía, teníamos... Además, quiero aprovechar de saludar a la ministra de Transporte que está aquí también acompañando y a los dirigentes. Así que atento nomás a la idea en general, Presidenta. La idea entonces en esta sesión ahora es votar en general. Me gustaría que se pronunciaran los senadores para poder tomar la votación y obviamente que esto no va en particular porque tenemos todavía muchas audiencias pendientes y queremos ser muy rigurosos, como aquí nos han pedido los mismos invitados que hemos tenido y la propia ministra. Tenemos que definir el tema del acopio, tenemos que ver el tema de los concentrados, tenemos que ver si se justifica o no la separación entre menos de 5.000 toneladas, digamos, eventualmente pequeños, grandes, y cuánto se cubre realmente de las mineras grandes, cuánto ya están cumpliendo este objetivo. Eso es lo importante desde el punto de vista ambiental. Desgraciadamente no hay registro, pero por lo menos saber qué es lo que aquí nos han planteado. Son temas, y además escuchar al ministro de Minería, evidentemente, y otras. Hemos invitado a la Cooperación Nacional de Dueños de Camiones, entonces, para que nos expongan y, por lo tanto, obviamente que este proyecto no se va a votar ahora en particular, sino solo en general. Senador. Siempre nos queda esa duda cuando uno vota un proyecto y a uno le dicen que ustedes votaron. Lo que se está votando, ¿no es cierto?, es la idea de legislar, la idea de avanzar, de conversar, de discutir. No estamos aprobando un proyecto. Más que nada para que no vayan a pensar que aquí vamos a votar y vamos a votar todo a favor, ¿no es cierto? Y los senadores votaron a favor. Después de toda esta discusión votaron a favor del proyecto. ¿Ya? Es la idea de legislar. Eso es lo que importa. Y eso significa, tal como lo expresa el senador Sandoval, que vamos a seguir recibiendo audiencias, que vamos a seguir recibiendo opiniones, que vamos a consultar al Ministerio de Medio Ambiente. Aquí está también el asesor legal que nos acompaña normalmente para que transmita las inquietudes que tenemos al Ministerio de Medio Ambiente en lo relacionado con la acopio, como decía la propia ministra, y otros temas que evidentemente nos importan. Dicho eso, secretaria, toma la votación, por favor. Sí, Presidenta.
Senador Sandoval. Senadora Órdenes. A favor. Señora Presidenta. A favor. Ya. Despachado en general por la unanimidad de los presentes. Evidente que vamos a seguir las audiencias. Esto quedará para el mes de marzo. Como ustedes saben, ya se retoma en el mes de marzo, digamos, el trabajo legislativo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, muchas gracias y esta se levanta.